Gente de Morteros auspicia el debate, que hoy tenemos un tema vinculado también con la salud, por cierto. Y de actualidad, porque lamentablemente se siguen algunos casos. El miércoles hubo un caso más de una niña de 12 años y hoy vamos a tratar el tema de la muerte súbita. La muerte súbita que se está dando hasta el momento aquí en Córdoba, llevamos 6 casos en lo que va del año de muerte súbita en niños y adolescentes. También se da en personas mayores, por supuesto. La última niña fue en barrio Ituzaingó este miércoles, de 12 años, en la ciudad de Córdoba, pero bueno, después se aclaró también que tenía cardiopatías previas, que eso es un factor también determinante para que pueda haber muerte súbita. Pero lo más cercano y más resonante para nuestra zona, Ivana, fue hace una semana y media atrás. En realidad tenía que haber viajado este lunes, que pasó, fue en el fin de semana, la muerte de este niño de 13 años, ¿no? Santino López, jugador de Sportivo Balnearia, que es de Las Arrias, pero estaba jugando en Balnearia y que lamentablemente, bueno, también sufrió y falleció por muerte súbita, ¿no? Como decíamos, previamente había habido un niño de 12 años también en Barrio Las Flores, en el club de fútbol, que había fallecido, se desplomó en la cancha hace un mes atrás. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y si en realidad la muerte súbita es ahora o, digamos, se ha dado este incremento de casos por alguna circunstancia, alguna facultad especial. La muerte súbita existió a lo largo del tiempo, sí, claro que sí, pero también llama la atención que sea en niños, jóvenes y adolescentes. Exacto. Lo que se está dando. Que nos conmociona y nos sacude muchísimo. Bueno, gente que está haciendo actividad deportiva, digamos, en ese ámbito. Pero ha habido también deportistas de elite, Ivana. Bueno, hay un caso de un jugador aquí en el fútbol argentino, hay un caso del fútbol alemán, de alta competencia, que se desplomaron y fallecieron por muerte súbita. Y ahí tienen todos los controles habidos y por haber, uno cree, en definitiva. Pero bueno, ese tipo de controles a veces pasa y falla, ¿no? Obviamente, de todos modos, en los deportes de alto rendimiento, me imagino que los controles se tienen que hacer a rajatabla, digamos, porque es muy exigente, ¿no?, lo que se tiene. Claro, pero también después hay un componente muy especial. Hablemos de un deporte de alto rendimiento, levantamiento de pesas, ¿sí? Por ejemplo, que es olímpico y demás. Sí, sí. Que es una competencia de alto rendimiento, pero también de exigencia física. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay un tema también. También depende cómo es la alimentación, cómo es la preparación y si se consumen o no anabólicos o esteroides. Eso pasa y mucho en ese mundo para crear musculatura, ¿no? Más allá de eso, volvemos a lo mismo, son fundamentales los controles. El EMAC es fundamental y afortunadamente lo tiene por ley la provincia de Córdoba, cosa que no pasa en Santa Fe. Mirá. Entonces, todos los deportistas que participan en una liga o una asociación que sea oficial y que esté afiliada a cualquier órgano, tiene que tener, en este caso, sus deportistas del EMAC. Bueno, aquí en la Liga Regional de San Francisco, el EMAC existe, ¿sí? Bueno, y afortunadamente existe, pero desafortunadamente este niño falleció. Bueno, también está la discusión de quiénes tienen que hacer los EMAC. ¿Son los médicos deportólogos? ¿Son los cardiólogos? Porque hay un comunicado también de la Sociedad de Cardiología que dice que lo adecuado sería que lo sea un cardiólogo. En realidad, yo creo que el médico que hace el EMAC y que está capacitado para eso, o se capacitó, va a detectar si hay un inconveniente, que es así, y ha salvado muchas vidas también ese EMAC, porque había problemas congénitos que no se sabía que tenían y salvaron vidas. Y después, bueno, a la familia le va a decir, tiene que consultar a un especialista porque tiene este problema. Después depende también de la familia si hace lo que tiene que hacer también. Ese es otro tema. Pero bueno, que los controles se hagan y que todo este tipo de pasos por los médicos, hablando del EMAC y demás, de que no se hagan tampoco rápido, porque tengo a lo mejor un montón de pacientes, que se hagan como corresponde, digo bien, para que se pueda detectar si hay algo o no, o si está todo perfecto en esa persona, ¿no? Lo decís bien, ¿sabés por qué? Porque a veces tienen turnos y... Bueno, pero anteriormente,
un electro era un estudio de complejidad. Hoy el electro tiene que ser fundamental y es un estudio de rutina que se debe hacer en el deportista, en un niño incluso también. Lo que pasa que, bueno, el tema de la muerte súbita del lactante es otro, es harina de otro costal, Bien, porque es bien. otro tema ese, ¿no? Pero se tiene que hacer un estudio previo. O Ivana Morales o Hernán Coria van a iniciar actividad física, empiezan un gimnasio, tienen que hacerse unos controles previos porque no sabes cómo puede estar tu organismo, cómo puede reaccionar, y Claro, está en la inactividad y de pronto se pone en tal movimiento cual. y puede suceder eso. Por eso digo para los adultos. Pero bueno, fuimos a consultar, obviamente, a un responsable médico y agradecemos porque, bueno, lo hicimos ayer, hoy tenía un viaje y una cuestión particular, el doctor Omar Saleh, que nos atendió gentilmente para hablar justamente de muerte súbita, que ha generado pavor también, y él nos va a decir que hay muchas personas que fueron a consultarlo a raíz de estos casos. Mira, Lo que llama la atención que sean tantos niños y adolescentes en tan poco tiempo. Hay que decir que las estadísticas hablan de 40.000 muertes por año por muerte súbita. Esto es en el mundo entero. mira. Es en el mundo entero, ¿sí? De los cuales 30.000 son por cardiopatías, detectadas o no, ¿O no? o no. Y 20.000 en deportistas. Mirá, oh, Esas son estadísticas mundiales. atentos a esto, ¿eh? En Córdoba llevamos 6 en lo que va del año hasta el momento. Pero vamos a compartir entonces, si te parece, la Sí, palabra sí, sí, lo del vamos a doctor escuchar. Omar Salek. Bueno, ¿se puede prevenir? Es otra pregunta. Sí, se puede prevenir. El doctor Omar Salek. Bueno, sí, hubo algunos casos de muerte súbita que llamó la atención, la gente inclusive está un poco asustada, los que vienen acá. Es una muerte repentina sin patología previa, aparentemente. Digo aparentemente porque la mitad de los casos o más han tenido algún síntoma que puede haber derivado en la muerte súbita y por ahí uno no sabe o no le presta atención o no le da la mayor importancia que tiene. Así que de pronto, en forma repentina, sin que pasa nada, es una tormenta en un día limpio. La muerte súbita puede ser en bebés, que es la muerte de cuna que le llaman hasta los 5 o 6 meses, o la de los jóvenes que están relacionados con el deporte muchas veces acá o con alguna patología no descripta, y en la gente mayor. La gente mayor generalmente tiene síntomas, son patologías cardiovasculares, infartos, trombosis, hemorragia, que son generalmente las causas que pasa eso, y llama mayor la atención en los chicos que practican deportes. Sí, se está dando ahí Últimamente, justamente, claro. ¿no? Existe en nuestro país, en nuestra región, en nuestra zona, la práctica de hacer el EMAC, que es indispensable para todo que practique deporte, inclusive la gente mayor que por ahí se dedica a hacer deportes. Entonces, ahí se detectan muchas patologías previas. Acá hemos tenido varios casos y acá el doctor Snit que hace los EMAC, en el electrocardiograma, que es de rutina, más los análisis, etcétera, y los antecedentes familiares, tiene mucho que ver. Esa muerte no deseada, que muchas veces puede salir con algún desfibrilador que haya en una ocasión en la cancha o en donde practique. También hay deportes rudos, como el rugby, otros, que el golpe en el pecho puede causar una desfibrilación. Generalmente la fibrilación auricular que es un enloquecimiento del corazón que hace latidos rápidos y no sirven. Y si no, la bradicardia, que es un latido lento hasta que se pare. Yo, por mi experiencia, he visto casos de rupturas de aneurisma, por ejemplo, en gente mayor, y la hemorragia lo mata, aún durmiendo. Y si no, las tromboembolias o las embolias, que un operado que se levanta, una gente que tiene varices o algún problema pulmonar o con cáncer, etcétera, que hacen embolias
que son de muerte súbita. Hay un caso, doctor, bueno, más allá de que conocemos aquí cercano de Balnearia, uno que se dio la semana anterior al de Balnearia en el Club Las Flores en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Una de las consecuencias era que el niño tenía hipertensión y no lo conocía. Eso es una de las causas también. Es una de las causas. Las causas, generalmente hay que ver la hipertensión, la diabetes, que puede ser un chico también diabético, el tabaquismo, de todo tipo de tabaco y lo que se pueda fumar, el colesterol o triglicéridos altos, que pueden ser también en gente joven, porque uno puede tenerlo en forma familiar o lo que sea. Vuelvo a repetir que los antecedentes familiares hereditarios son muy importantes. Y la falta de deporte, o sea, el que se pone a hacer deporte sin entrenamiento, eso también tiene mucho que ver. Así que tienen que controlarse la tensión, controlarse el azúcar, o sea, la diabetes, y el colesterol, los triglicéridos, y de paso hacer una vida sana, y el electrocardiograma por lo menos una vez al año o cada 6 meses el que practica deportes en forma habitual. Claro. Ni hablemos de forma competitiva, tiene que hacer todos los estudios correspondientes. O sea, eso sería una forma de prevenir la muerte súbita. Es la única forma de prevenir. En la mayor parte de los casos, el 100% es imposible. Hay casos que se escapan a todos los controles, gente que ha tenido todos los controles y ha tenido la muerte súbita, lo mismo, porque el organismo por ahí reacciona, es un conductor eléctrico, hay arterias que por ahí se pueden tapar, etcétera, y no siempre duele, pero la mayor parte de las veces da un aviso previo, horas antes, días antes, meses antes, que le duele el pecho, que le falta el aire, que siente palpitaciones, que siente un zapateo, le llaman en el pecho, mareos, por ahí se desvanecen, se vuelven a levantar, un análisis que le da mal de azúcar, de coso, más los antecedentes familiares. Eso cierra un poco la prevención que hay que hacer, eso hay que prestar atención, que eso puede pasar. Para cerrar ya, doctor, la gente dice, llama la atención que haya tantos casos seguidos, pero me da la sensación que muerte súbita existió siempre, nada más que tal vez no se le llamaba así. Sí, muerte súbita existió siempre, por ahí se da la casualidad de varios casos seguidos, ha habido muertes inclusive de gente mientras dormía, ha habido gente mientras están caminando, inclusive en el plano internacional, hemos visto en la televisión equipos de Europa de la Primera Liga que van caminando y se caen, ¿no es cierto? Eso es la alta competencia. Y una cosa que quería también hablar es la ingesta de anabólicos y todo, que por ahí no lo dicen, tanto los boxeadores como los deportistas de alta competencia, los levantadores de pesa, o sea, hay ciertos deportes que incitan más al desarrollo muscular. Entonces los anabólicos eso tienden a hacer un agrandamiento del corazón, se llama la cardiopatía esa. Y ese agrandamiento por ahí lleva a la muerte, puede llevar a la muerte súbita. Pero el electrocardiograma es de rutina y de rigor. Hoy en día es como tomar agua, hay que hacérselo porque ahí se detectan ese tipo de cosas. Bueno. Fue muy claro. El doctor, como clarísimo. Siempre, le mandamos un abrazo al doctor. Es lo que le Marzalén. dijo cuando terminamos la nota, siempre muy claro Sí. Y preciso, ¿no? Y que bueno, creo que explicó todas las variantes, sí, por supuesto, después, como decíamos, ¿no? Está a criterio también de las familias de hacer lo que se le aconseja médicamente, pero bueno, también es importante que a los niños se le realicen, no es como un adulto o como una persona que pasa los 50 años, que necesita, digamos, controles más periódicos, pero está bueno hacer un control de vez en cuando Bien. de los niños y, bueno, ver cómo evolucionan, sobre todo a la hora que, como decíamos, van a hacer deporte, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Los controles preventivos, los controles y los chequeos detectan. Entonces hay que... Y salvan. Y sí, claro.